Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Este episodio es traído a ustedes por Planet Solar. Protege tus vinos y tus enseres eléctricos con las mejores placas solares en Puerto Rico. Las tengo en mi casa y por ello te recomiendo sus servicios. Llama a José Luis al 787-690-6444 para una consulta libre de costo y síguelo en Instagram vía JLR Planet Solar. Agradezco el apoyo de Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico. Puedes buscar el carro que necesitas en su tienda en la carretera 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario Ford de Puerto Rico. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Seguimos aquí en Chile. Estamos en Viñedos Orgánicos Veramonte, aquí en el Valle de Casablanca. Estoy en un lugar precioso, La Bodega. Hemos visitado, hemos hablado con Matías, con Gonzalo y ahora estamos con el señor Jaime Marchán, que sería el capitán, el quarterback, el Messi de aquí, es el que hace los vinos. Los demás pues tienen trabajos más o menos importantes, pero este es el hombre que maneja el avión. Yo hago mis entrevistas así. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de recibirlos hoy. Para mí es un agrado siempre conversar de vino, y especialmente los vinos nuestros de Viñedos Orgánicos Veramonte. Preguntitas sobre ti, sobre tu vida, siendo chileno, un país productor de vino. Supongo pues que desde pequeño en tu casa, tus padres, tal vez en la familia estaba el vino. Cuéntame tal vez cuál fue ese momento que tuviste tu primera concepción o noción del mundo del vino. Claro, Chile, al ser un país productor de vino, siempre hay vinos en la mesa chilena. Toda mi familia, mi padre también consumía bastante vino. Pero yo nací en la zona de Paine. Zona Paine está inserto en Maipo, en el Valle del Maipo Alto, cerca de Hualquén, Alto Jahuel, donde está Santa Rita, donde está Cauciño Macul, esas bodegas. Entonces, yo me crié en esa zona. Entonces, me crié rodeado de viñas toda mi vida. Entonces, no sé, yo salía a recorrer la zona con mis amigos. La típica, uno salía cuando pequeño en bicicleta a recorrer. O sea, nosotros lo único que veíamos era viñedos. Entonces era como Claro, tus columpios, todo eran los viñedos. O sí, sea, creciste en eso. sí. Y recuerdas cuál fue el primer vino, no me tienes que decir marca, por supuesto, pero la uva o el estilo que fue fundacional, o un vino parteaguas, un antes y un después, un vino que, como decimos en Puerto Rico, te voló la cabeza. ¿Tienes Sí. algún vino o son una serie de vinos? ¿O tienes ese vino que fue tu primer amor? El vino o sea, ya había probado muchos vinos antes, ¿Ya? pero hay un vino que a mí me voló la cabeza y dije, ya, esto es Por aquí como, fue. por aquí es, yo tengo que seguir esto, tengo que producir vinos de calidad, que es el Bugambilia de Santa Rita. Ya. Como yo trabajé allá, o sea, de los primeros vinos que probé fue el Bugambilia, que es un Petit Syrah, Petit Syrah. un Petit Syrah de Barrón. Mira tú, qué interesante. Sí, Y entonces ahí tú dijiste, mi destino está por aquí. sí, mi destino está por ahí. Como en los primeros años de salir de la universidad, yo siempre supe que quería hacer vino, pero que me iba al masivo, me iba al vino de nicho, al vino de calidad, o me iba a la parte de marketing. Entonces, probando ese vino fue como, ya, esto es lo que quiero hacer vinos que a mí me gusten. Si a ti no te, si a ti no te gusta el mismo vino que tú produces, ¿cómo vas a lograr que la demás gente le guste tu vino? Claro, claro, tienes que creer que lo que hiciste está rico porque a ti te gusta, ¿no? Sí. Empiezas por ahí. Bueno, vamos a hablar de esta grandísima bodega, parte del grupo González Vías. Un gran saludo a todos mis amigos del grupo González Vías. He compartido y he entrevistado a varios de ellos en visitando bodegas en España, en diferentes lugares. Estamos acá en Chile, en Casablanca, en Viñedos Orgánicos Veramonte, que llegan a Puerto Rico con el Hórreo de Suárez. Vamos entonces a hablar ahora de la bodega Veramonte, obviamente la punta de lanza, si se quiere, o una de las principales características o descriptores es el componente orgánico. Háblame, tal vez tómate 1 o 2 minutos de Veramonte como bodega y
la parte de esta apuesta por lo orgánico, por lo biodinámico. Tócame esos dos temas ahí. A ver, para nosotros, nuestra apuesta orgánica, más que una apuesta para algún mercado o cosas así, es nuestra filosofía de producción. O sea, nuestra filosofía parte en producir uvas orgánicas. ¿Ya? Es lo que nosotros creemos que es lo necesario para sostener esto. Por eso también nosotros hablamos de suelos vivos. ¿Ya? La planta la sostiene el suelo. El suelo es una mezcla de, bueno, de varios factores, aire, agua, sólidos, pero también de microorganismos. Y esos microorganismos son los que mantienen vivo la planta. Hay muchos procesos distintos. Y la producción orgánica es la que estimula esta producción de microorganismos en el suelo. ¿Vale? Ahí nos estamos yendo un poco a la parte agronómica. Yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Ya. Entonces, todo parte de ahí. La agricultura convencional utiliza muchos químicos que a la larga destruyen el suelo, que se puede ver en muchos países. Por ahí quería ir, porque obviamente una persona como yo soy abogado, no sé nada de la tierra, de los procedimientos, digamos, que afectan o dejan de afectar al planeta por X o Y que se le agrega de químicos, de pesticidas y demás. Al final del día, al ser orgánico, ustedes entienden que más allá de la conservación se produce un mejor vino. Sí, a nosotros, si tú degustas verticalmente nuestros vinos, de cuando pasamos de ser orgánico, de convencional a orgánico, hay un cambio. ¿Y ese cambio es en qué? ¿En sabor, en frescura, en cuerpo? Yo lo veo más en la intensidad del vino, en el sentido de los aromas, lo que te comentaba, de la fruta que nosotros estamos buscando en el vino, esa intensidad de fruta la obtuvimos más en los vinos cuando ya éramos orgánicos. Ya, okay. Porque, por ejemplo, en la agricultura convencional, tú vas, no sé, tienes una plaga. Te pongo un ejemplo, la arañita roja que está puesta en todo Chile, hay una plaga. Tú en la agricultura convencional aplicas un plaguicida para eliminar la arañita, pero a su vez eso puede eliminar otros insectos que están en el predio. Entonces, esa eliminación de los otros insectos evita la competencia natural de los insectos. Entonces, va a llegar otra plaga y se va a insertar. Mientras que con la agricultura orgánica y la biodinámica, que podemos conversar de eso, nosotros tratamos de mantener un equilibrio. Entonces, ese equilibrio se mantiene. Entonces, no hay ninguna plaga que prolifere sobre la otra. Entonces, eso a la larga nos genera daño. Claro, es armonía con el planeta, el medio ambiente, el ecosistema. Perfecto. Antes de probar los vinos, tenemos aquí 6 copas. Hablamos un poquito más allá del componente biodinámico, orgánico, cuando un consumidor, un cliente, al final del día el que sostiene a todos, ¿no? A ustedes como bodega, incluso a mí como creador de contenido del vino. Si no hubiera tomadores de vino, yo no tendría razón de ser. Cuando compran una etiqueta de un vino de Veramonte, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es, digamos, lo que la bodega le ofrece a ese cliente que vaya y adquiere una bodega, un vino de la bodega Veramonte? ¿Cuál es, digamos, a grandes rasgos la filosofía de ustedes, más allá del tema del compromiso orgánico, biodinámico, el compromiso con el medio ambiente, el sello de Veramonte en sus vinos? A ver, bueno, aparte de todo lo que conversamos, lo orgánico, vinos veganos, vinos sustentables, que todo eso lo tenemos certificado, el gran sello que nosotros podemos proponer son vinos que son vinos de origen. O sea, tú cuando pruebas un Sauvignon Blanc Veramonte, a la larga, distintas añadas, puedes ver que la consistencia es la misma. ¿Por qué? Porque tratamos de producir el vino que nos entrega el campo. Ya. No vamos a pelear la uva que nos entrega el campo. Si la uva que nos entrega el campo nos genera un vino de un estilo, no lo vamos a pelear porque es lo que el campo nos está entregando. Claro. Una foto del paisaje, del año, del tiempo, sí, del lugar. O sea que el que se toma un vino de ustedes en China tiene en su boca y en su copa un pedacito de Casablanca de Chile. Claro, entonces la idea es que, por ejemplo, si prueban una añada, te digo, no sé, 22 de Sauvignon Veramonte, la 23 la puedan relacionar y digan, wow, esto sigue siendo Veramonte. O si lo hacen a ciegas, que me ha pasado con clientes o amigos del vino que me dicen, yo pruebo tu Sauvignon Blanc y yo sé que es Veramonte. Si pruebo un Sauvignon Blanc de Casablanca, con ese estilo yo voy a saber que es Veramonte, yo voy a saber que es de otro lado. Porque tratamos de hacer eso, de que sean fieles a su origen. Excelente. Vamos a probar el primero de los vinos. Brindo contigo, Jaime. Gracias por esta linda cata. Este es el Veramonte, hecho
lo dice la etiqueta, Organic Grapes. Esto llega a Puerto Rico con el Orrio Suárez. Este vino está en $13.40, o sea, con el IBU, con el impuesto, menos de $15. La nariz tiene esa fruta tropical que gusta, el Sauvignon Blanc. Hay una nota también de unos cítricos muy bonitos. Y yo creo que al final del día esto grita tarde, terraza, amigos, piscina, playa, una bandejita de quesos para los Sí. gorditos como yo. Muy, muy bonito. Cuéntame un poco de este vino desde el punto de vista tuyo como enólogo, el que lo hace. Desde el punto de vista analógico, este vino es bastante, podríamos decir, fiel a lo que nosotros esperaríamos de un Sauvignon Blanc, pero con el estilo Veramonte. Quiero decir eso. Es bastante técnico en el sentido del libro. Así como los libros establecen que hay que hacerlo de esta forma, esta forma, esta forma, lo tratamos de elaborar de esa manera, pero poniendo ciertas cosas, ciertos parámetros que son nuestros. O sea, los trabajos de Elías, por ejemplo. Nosotros hacemos trabajo de Elías en tanque de acero inoxidable, porque esto, a ver, este vino Sauvignon Blanc Veramonte tiene una parte barrica y una parte de tanque. Entonces hay trabajo de Elías en las barricas, pero también hay trabajo de Elías en los tanques. Entonces también para tener ese volumen en boca. Claro, ahí está esa redondez, si se Sí. quiere, ¿no? Del vino. Precioso este vino. Vamos entonces ahora, si te parece, Jaime, al ritual. Estos vinos pues, no están en Puerto Rico, esperemos que pronto estén. Este Chardonnay me pareció extraordinario cuando lo estábamos probando en la cata eran como 17 vinos. Y aquí te estaba yo diciendo que creo que haces un poquito de homenaje a Borgoña, que buscas tal vez ese estilo, esa mineralidad, esa piedra de río, ese leve tostado, esa manzana, si se quiere, un poquito apachurrada, pero me gusta la potencia en nariz y luego la elegancia en boca de este vino. No sé si más o menos ahí te lo he leído un poco. Sí. A ver, me ha sorprendido bastante esta degustación porque has pegado en el clavo en lo que nosotros estamos buscando en los estilos de vino. El Chardonnay de por sí es más estructurado que el Sauvignon. Entonces tratamos de potenciar un poco eso, pero sin perder el frescor. Porque en los blancos, a ver, un tips que siempre yo uso, en los blancos, para hacerlo largo en boca, que llegue hasta final de boca, tiene que ser con un buen frescor, con bastante acidez. Pero esa acidez también molesta a veces en boca. Como que los deja un poco, lo que llamamos acá en Chile, un poco filudos. Que es como que tiene un filo Sí, que molesta, cortante, ¿no? que es cortante, que molesta. Entonces, el trabajo del Elías en barrica, porque esto, a ver, esto tiene porcentaje de barricas y huevos, Ujú. huevos de concreto, ya sin revestimiento, o sea, están con su porosidad, ¿ya? Entonces, ese trabajo de Elías es para pelear un poco esa acidez y lograr ese volumen en boca sin fermentación maloláctica, que es muy importante. Generalmente los chardonnay para llegar a este volumen tienen fermentación Claro, maloláctica. esa cremosidad viene de ahí pero puede excederse y convertirse en un vino ya amantequillado. Claro, entonces esto no hace fermentación maloláctica y esa cremosidad, esa untuosidad es el trabajo de Elías De que la hacemos lía. Qué cada dos maravilla. semanas. Qué maravilla. Vamos entonces a un vino que me place decir que viene para Puerto Rico, el Veramonte Rosado. Y esto es Pinot Noir. Preciosa la nariz de este vino, el color, claro, esto es audio, pero el color es muy delicado, muy elegante, es un rosado que un poquito más y es blanco, pero es Sí, un rosado delicado, el color la es idea es buscar una tela de cebolla. una tela de cebolla, qué lindo, qué lindo descriptor. Sí, Y entonces en nariz tienes pues, de nuevo, no esa fruta crocante, crujiente. También el Pinot Noir ya tú entras un poco en ese misterio que a veces hay hierbas, a veces hay setas, a veces hay una nota también de lo que hablábamos hace un rato, como de petardo, de pólvora, súper interesante. Lindo vino, también vino peligroso. Te puedes tomar la botella entera sentado y te paras y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me mareé? Ah, me la tomé todita. bueno, Vamos esa a es la, verlo. esa es la idea, que se vaya la botella completa en una rica conversación. Mm, Pero esto, lo que te comentaba un poco, la idea de este Pinot es que sea un Pinot Rosé de calidad. O sea, la uva es cosechada 100% a mano, llega inmediatamente a la bodega y se prensa. Separamos
todo lo que es la piel de la uva del jugo. Separamos por color, entonces tenemos distintos colores para llegar a esto. Entonces también es un vino es un vino bastante técnico. Y es súper versátil desde el punto de vista gastronómico. En Puerto Rico se come, por ejemplo, mucho lechón, mucho puerco, mucho chancho, sobre todo en Navidad, pero puede ir con eso, pero puede ir con pavo. Nosotros celebramos allá el Thanksgiving a finales de noviembre, el Día de Acción de Gracias, y puede ir con toda una serie de comidas, también obviamente tomarlo solo, con una bandejita de quesos, con un poquito de jamón ibérico, podría ir bien también ese saladito. Bueno, vamos al próximo vino que para mí, y se lo digo aquí a Matías, se lo digo a mi amigo Antonio González, a todos, están perdiendo plata. ¿Cómo es posible que vendan este Merlot en 13.40, hermano? Yo voy a pedirle trabajo aquí a los de González Vía. Este vino yo lo podría vender en 40 pesos. Estoy molestando. La gente me mata cuando digo eso. Este Merlot, mi gente de clima frío, y me quiero detener un poco en eso, es una belleza, un espectáculo, un vino perfilado, elegante, con fruta, con frescura, con, no voy a decir potencia, con mucha prudencia. Háblame por qué el Merlot en este clima de Casablanca funciona tan bien y por qué más de uno podría, si se lo sirven a decir, así es decir, Bordeaux, Bordeaux. A ver, ¿por qué nos queda este resultado de este Merlot? En el clima frío que es Casablanca, que como estamos bastante cerca de la costa para la gente que no conoce, la maduración es más larga y no hay maduración de la fruta hacia la fruta cocida que yo te comentaba o la mermelada, ¿ya? Generalmente los merlot en el clima un poco más cálido, con mayores temperaturas, van para ese lado. Este no, este se demora más en madurar, esto es lo último que cosechamos. Para que se hagan una idea, la cosecha en Casablanca, generalmente te puedo decir que el 95% de la cosecha es en marzo, de nuestro campo. Esto se cosecha la última semana de abril o la primera semana de mayo. Wow. O sea que tiene ese hanging time, ese tiempo colgando en viña y va paulatina y gradualmente convirtiéndose en la fruta en fruta más madura, de clima frío. De clima frío y fruta fresca. Claro, claro, porque aquí hay fruta roja, hay también un pimiento morrón, pero también está su grosellita media verde. Hablamos mucho contigo hace un rato de esos puntos verdes que son placenteramente amargos en el buen sentido, que refresca, que le da lift, ¿no? que le da elevación al vino. Y este vino de verdad por 13.40 en Puerto Rico es una grandísima, grandísima compra. Y esto sí que usted puede acompañarlo con todos los tipos de comidas que nos gustan en Puerto Rico, que tienen, digamos, buena estructura, tenemos pues mucha especia, condimento, y esto lo puede aguantar, pero se mantiene siendo el actor secundario del reparto. Cuando uno come, pues típicamente la comida es la estrella, ¿no? El principal, y el vino debe ser como un segundo violín. Un acompañante. Pero qué lindo segundo violín este. Me ha encantado el Merlot orgánico de Veramonte Gran Reserva, una gran, gran compra. Vamos entonces al Cabernet Sauvignon. Te decía, con mucho respeto a los amigos y hermanos argentinos, que ellos tienen el Malbec y han coronado allí, pero yo creo que el Cabernet Sauvignon de este lado del mundo, y acá me van a matar los fanáticos de Napa Valley, pero el Cabernet de Chile es un cruce perfecto entre la elegancia, la espina dorsal de Burdeos, que es la cuna del Cabernet, y el sol generoso de acá, de este lado del mundo. Háblame del Cabernet Sauvignon de ustedes. Bueno, el Cabernet Sauvignon de nosotros se nos da bastante bien en nuestro campo de Colchagua. La idea, como te comentaba en la degustación, era que potenciar esa fruta en nariz, potenciarla de distintas formas en la vinificación y después en su crianza. Recordemos que todos estos vinos que nosotros hemos probado tienen un porcentaje de guarda en barrica, que eso también nos ayuda en la crianza y a potenciar un poco la fruta en nariz y la fruta en boca, pero sin marcar tanto la madera o el tostado, claro, como pueden ser otros vinos. Entonces, por eso nosotros estamos bastante felices con este resultado de vinificación, ¿vale? Entonces, sí, le da piernas, no le pone botas tu madera. Correctamente. Y también que sea fresco, que tenga una acidez natural bastante alta. Y eso mucha gente no lo entiende, porque piensa en el blanco, la palabra frescura la asocia con el blanco, y acidez también. Pero los tintos tienen que tener frescura y acidez también, sí, o sea, porque es parte de la digestión incluso. Sí, porque si un tinto no tiene frescura o acidez,
se vuelve pesado. Claro. En Chile llamamos con la palabra fofos, como... Sí, cómprate si no un hot fudge de chocolate, ¿verdad? Sí. No te compres un vino o una Coca-Cola. Vamos entonces al último vino. Este es mi estilo, hermano, y me ha funcionado por los Perfecto. pasados 20 años, ¿no? Descontracturar un poco el vino, que puede ser un poquito técnico, y aquí queremos ampliar la carpa, que todo el mundo se meta aquí abajo, porque no hay bebida en el mundo como esta. Vamos entonces ahora a ritual. Hablamos hace un rato del ritual Chardonnay y ahora el ritual Pinot Noir, que es una maravilla. Aquí sí yo veo un brinco. No voy a hablar de calidad, voy a hablar de complejidad, porque no quiero desmerecer el Veramonte Pinot Noir, que está también en 13, 14 dólares en Puerto Rico, pero aquí tenemos un vino más complejo. Aquí hay un brinco donde, digamos, estás apostando por un vino para guarda, un vino tal vez que te ponga a pensar un poquillo. Háblame de este ritual Pinot Noir. A ver, este ritual que nosotros producimos acá en Casablanca, como te comentaba, nosotros tenemos las parcelas ya designadas para qué línea de vino va. Entonces, con Gonzalo, que es el viticultor de acá de Casablanca, conversamos y yo le establezco, mira, esto vamos a producir ritual Pinot Noir. Entonces, lo trabaja en la cantidad de uva a producir, todas las labores que se hacen en el campo, pensando en ello. Al llegar a la bodega, nosotros hacemos una selección, hacemos una doble selección. Al principio seleccionamos en una mesa vibrante, seleccionamos racimos, sacamos hoja y seleccionamos racimos. Racimos de falta de color, fuera, no nos importa. Si hay algunas pocas bayas en el racimo que no tienen color, fuera. Chao. Después se despalilla y que es la acción de separar la baya, y después teniendo la baya hacemos una selección de bayas. Que también hay un grupo de personas, todo esto manual, esta selección que yo te Sí. comento. Hay unas personas que están sacando las bayas que no tengan buena forma, les falte color, que se haya pasado algo, o algo que tenga, no sé, hongos. Que eso se va a los tanques con hielo seco, ¿ya? Para bajar la temperatura y evitar la oxidación. Se va a los tanques y tenemos una maceración de 5 días prefermentativas sin fermentar, y luego le damos temperatura para que empiece a fermentar. Y lo que te comentaba, muy característico que esto fermenta con levaduras nativas. La misma levadura que trae la uva desde el campo es la que fermenta en bodega, ¿ya? Porque el campo tiene carga Sí, de agua. armonía, concordancia, no le tiras algo que desconocía la Claro. fruta de antes. Hay total correspondencia entre lo que vio bajo los elementos y luego cuando está en su proceso de convertirse en poesía, las uvas transformadas, decía el poeta. Qué rico vino. Y aquí, claro, ya salen esos aromas, incluso ahí. Yo siempre los comparo a veces con una como semilla de mostaza y algo de hierro, algo sanguíneo, algo... Sí. Preciosamente humano, ¿no? Preciosamente como de establo. Algunos vinos de Borgoña son tan ricos que apestan, tienen ciertas notas fétidas, Sí. ¿no? Pero es la vida misma, ¿no? El olor de un vino debe ser el olor de la tierra, de los minerales, de todo lo que está ahí debajo, ¿no? De como cuando uno va a sembrar algo, eso la vida misma tiene esos olores medio sucios, ¿no? De olores de sangre, de olores de sudor, de olores de tiempo. Ya lo que se me olvidó comentar, que este vino tiene una parte de su fermentación no se despalilla. Ya. O sea, no se separa la baya, bueno, el nombre técnico Sí, es la uva del el racimo. escobajo del racimo. No se separa. Eso es aproximadamente un 40% de su peso. Se va completo. Claro. Y eso también le va dando Sí, una carga tánica que con la guarda en barrica con el tiempo va evolucionando. va a ir evolucionando y el vino al tercer, al quinto y al 10.º año van a ser vinos distintos y por eso es que uno ve la evolución de ellos. Te agradezco, Jaime, agradezco a No, de Matías, a nada. todo el equipo de González Vías y Viñedos Orgánicos Veramonte. Recuerden que en Puerto Rico consiguen estos vinos con el Hórreo de Suárez. Entiendo para mi audiencia de Estados Unidos que ya los vinos de la línea Ritual ustedes los pueden conseguir. Y por supuesto recuerden seguir las cuentas en redes sociales de Viñedos Orgánicos Veramonte. Gracias por su sintonía. Jaime, te agradezco. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Recuerden Ojalá. los que nos han escuchado, darle like, suscribirse al podcast, compartir esto con sus amigos amantes del vino y recordar que en este mundo lo importante no es la meta o el destino, sino el viaje y el recorrido una copa a la vez. Salud amigos, será hasta la próxima. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía.
Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share. Recuerden que este episodio fue traído a ustedes por Planet Solar y a mi amigo José Luis, a quien puedes llamar al 787-690-6444 para una consulta libre de costo para que pongas las mejores placas solares en Puerto Rico en tu casa y así protejas tus vinos de cualquier interrupción eléctrica. Síguelo en las redes en JLR Planet Solar. Y recuerden que en Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico, vas a encontrar el carro que necesitas. Llega hasta su tienda en la carretera número 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y por supuesto llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario de Ford en Puerto Rico.